Se ha leído sobre ella, es el encuentro de Jesús y Nicodemo. Es cuando Nicodemo viene y le dice al maestro aquel saludo tan especial, pero Jesús le responde: os es necesario nacer de nuevo. Señor, pedimos que nos bendigas en este día a través de su palabra, de lo que vamos a estar hablando a la iglesia y de lo que va a ser también, Señor, predicado a través de los aires por medio de este sistema que tenemos tan fácil ahora para llegar a muchos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Religión o salvación. Viendo las noticias de lo que está sucediendo en el campo religioso en el mundo hoy, y lo que va a estar sucediendo esta semana es un gran contraste. Por un lado, la gente se está viajando de un lugar a otro y han aprovechado el tiempo como una semana de vacación en algunos lugares. En mi país sucede eso. Otros han convertido esta fecha en un tiempo que ellos llaman tiempo de cumplir promesas y de hacer sacrificios. Hay un lugar, por ejemplo, en mi país, o hay muchos, pero en un lugar donde los hombres hacen una tarea que llaman tarea de penitentes, y durante 8 días están haciendo una serie de cosas relacionadas con penitencias. Y estaba escuchando a uno que fue entrevistado y le preguntaron por qué lo hace. Dice, es que es una manera de poder ayudar a cubrir una cantidad de faltas y pecados cometidos. Nosotros sabemos que desde el momento que Jesucristo murió en la cruz, ya no hay más nada que hacer en cuanto a la salvación. Cristo pagó el precio total y completo. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo le dice, o Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Esto se convirtió para Nicodemo en un gran conflicto y dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Y el hombre por naturaleza es religioso. Todo el mundo es religioso. Aún aquellos que dicen ser ateos son religiosos. Su religión es su sistema político o su creencia, pero en sí tienen una forma en lo que ellos llaman creer. Desde que el hombre existe, la religión ha sido parte de su vida. Es más, con la llegada al mundo del pecado por medio de Adán y Eva, lo primero que se hace presente en el mundo espiritual es la religión. Y se hace presente de una manera que voy a tratar de identificarlo por medio de lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecan, ellos nos dan la primera clase o la primera forma de practicar una religión, y es que al sentirse culpables, el hombre al sentirse culpable, al saber que ha hecho algo malo ante Dios, lo primero que busca es una solución al problema. El hombre busca una solución al problema porque la consecuencia del pecado es algo que viene como un asunto natural en el mundo espiritual. Ellos buscaron una solución. ¿Cuál fue? Y aquí donde vienen las formas
que yo he visto de presentarse la religión. La primera fue que dice que se escondieron en medio o entre los árboles. La primera reacción del hombre ante el pecado es esconderse. Amén. Sí es. Y qué mejor campo y qué mejor lugar para esconderse que la religión. Usted lo sabe que esa es la religión donde los hombres han intentado a través de los siglos esconderse o tratar de esconderse de Dios para cubrirse, para no ser vistos y para poner una cara que no es ante el mundo, ante la sociedad, ante la familia, etc. La religión es el mejor campo para esconderse. Por eso es que uno encuentra que la religión es un mundo lleno de ritos, de ceremonias, de actos que se hacen. Por ejemplo, los religiosos de hoy, en mi país, como le decía, no sé en otros, pero se meten en un lugar, se dan latigazos, se hacen sangrar, luego se ponen unos trapos negros y luego salen en procesiones, no quieren que nadie los vea, pero están haciendo actos. Otros caminan largos trayectos descalzos, otros se han hecho hasta lapidar y algunos se han hasta crucificado. Creo que es en Filipinas donde hay un hombre que tiene por tradición todos los años crucificarse, y de esta manera es que el hombre está tratando de buscar un lugar donde esconderse. Y qué mejor que la religión, porque en la religión el hombre llega y encuentra un medio para decir: estoy bien, estoy bien. Es cierto, he hecho lo malo, pero aquí estoy, se está escondiendo. Entonces, estas excusas que están representadas por, como le dije, por buenas obras, a veces altruismo, a veces se encuentra gente que hace muchas cosas buenas aparentemente para demostrar que no está haciendo malo hasta que le descubren que tiene cosas ocultas. Entonces, lo segundo es, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Capítulo 3 de Génesis, verso 7. La religión siempre ha ofrecido una respuesta para arreglar la situación espiritual. Es que el hombre no puede vivir con culpa. ¿Sabía usted eso? ¿Se ha fijado usted en un niño cuando comete una falta en su familia, en la casa, en algún lugar? Los papás lo saben. Usted le mira la cara y el niño enseguida como que hace una acción y el papá o la mamá le dicen: ¿qué hizo? ¿Es así o no? Amén. ¿Por qué? Porque parece que el rostro inmediatamente revela que hay algo que ese niño ha cometido. La culpa está presente y es imposible poder ocultarlo. Además, el hombre, como no puede vivir con la culpa, entonces es cuando comienza a hacer algunas cosas extrañas. Por ejemplo, según la psicología, una de las hojas de delantales que ayudan a cubrir mejor la vida religiosa de alguien que tiene una culpa en su vida es en lo que se llama buscando un pecado mayor en otro para compararlo con el suyo y poder decir: el mío no es tan grave como el suyo. Eso tiene un nombre. A ello le dan un nombre en la psicología que tiene que ver con lo que se llama una especie de transmisión de culpa. Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando a un predicador por la televisión y le dije a un misionero que estaba al lado mío, le dije, escuchó el mensaje, qué mensaje tan bonito, pero qué mensaje tan fuerte. Y él me dice a mí: ese hombre tiene problemas morales. Y yo, ¿cómo así? Y él no sabía nada. Como al mes se descubrió que tenía problemas morales. El otro día, para que tengan una idea, esto es solamente un ejemplo de lo que son las hojas de delantales en los religiosos. Escuché un programa por la radio aquí en Houston. No fue que me lo contaron, yo lo escuché por la radio. Una hermana está
llamando al locutor, al pastor, y le está preguntando que si hizo bien y que le ayudara. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, hermano, yo trabajo aquí haciendo limpieza. Las hermanas que hacen limpieza o que trabajan en limpieza o que saben de esto, saben lo complicado que es, a donde tienen que ir, a veces subirse en escaleras, a veces hacer trabajos en lugares altos. Entonces la mejor forma para ir a trabajar es con un pantalón. Es más fácil para el tipo de trabajo. Entonces esta era una iglesia donde ponerse un pantalón era pecado mortal, ya estaba condenada. Entonces la hermana llegaba a la iglesia y a veces no podía llegar de su casa o del trabajo, no podía ir a su casa a cambiarse y ponerse una falda, sino que tenía que venirse así como estaba. Pero había un hermano en la iglesia que tan pronto la miraba, se pasaba por el lado de ella. No le decía directamente, pero le decía de esta manera: qué mujeres tan pecadoras, mujeres que no andan sino cometiendo pecado, poniéndose ropas de hombre. Y estaba hablando así y así, y hablaba, y cada vez le decía y la acusaba. La hermana se sentía muy mal y un día por fin lo enfrentó. Y le dice: ¿usted se está refiriendo a mí? Usted me está diciendo que yo soy una pecadora. Y digo: sí, usted es una pecadora, porque mira la manera en que anda vestida y cómo se aparece por la iglesia. Entonces ella le dijo: hermano, esto fue lo que yo escuché por la radio. Dijo: hermano, yo trabajo, y le explicó en qué trabajo. Y no pude ir a mi casa a ponerme una falda, y por eso tuve que venirme al culto así. Pero es más pecado el que yo me ponga un pantalón para ir a mi trabajo y tener que venir así, o usted estar trabajando con un seguro social y una green card falsa. Además de eso, es más pecado que yo me ponga un pantalón o que usted esté mirándome cada momento mi cuerpo y se le vayan los ojos por mi cuerpo, y yo sé que usted está mirándome a mí y no sabe usted lo que dice la Biblia, y le citó la Biblia. Entonces la hermana estaba muy preocupada y le dijo: he pecado con eso. No, eso lo que revela es precisamente cuál es la situación de lo que es la vida religiosa. La religión no está buscando sino señalar. Pero nunca se señala hacia acá, siempre está buscando señalar a otro. ¿Por qué? Porque está buscando que alguien es más pecador que él o que ella. Entonces, las hojas que está buscando para cubrirse es para poder callar un poquito la conciencia que grita con mucha fuerza que se encuentra en un estado de pecado. Entonces la culpa se hace presente y busca la excusa, busca la forma de acallarla, de cubrirla o arreglarla. Cuando alguien peca, tristemente en la religión se le presentan maneras de arreglarla. Imagínese usted allá en 1500 aproximadamente, en los tiempos de Lutero, apareció un monje llamado Juan Texel que ofrecía un documento, y el documento se llamaba las indulgencias. Lo que motivó a Martín Lutero a clavar las 95 tesis en la capilla de Wittenberg en Alemania fue porque un día él llegó al templo y consiguió un borracho en el templo, pero bien borracho, y entonces Martín Lutero lo reprendió. Dice la historia que Martín era muy rígido, lo reprendió por la manera en que estaba, y entonces cuando lo reprendió, él sacó de entre su bolso un documento y le dijo: no me puedes culpar de nada, yo ya estoy perdonado, aquí está lo que dice, porque me costó tanto, pagué por tantos días de indulgencia. Sí, las cosas con Dios se arreglaran con dinero, ninguno aquí podríamos pagar jamás el costo del pecado. No podríamos. Pero gracias a Dios que alguien que sabía eso
pagó el precio. Ahora bien, David trató de arreglar su situación, porque es que cuando el hombre peca, va a buscar la manera de arreglar. ¿Cómo lo arregla? Lo arregla con dinero, lo arregla con buenas obras, lo arregla con vivir una vida religiosa aparentemente muy consagrado, y a veces gente demasiado consagrado lo que están es ocultando cosas que hay de pecado en su vida. David quiso arreglar su situación, usted lo sabe, lo hemos leído. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no puede vivir en ese estado de culpa. Leyendo o volviendo al asunto de cuando el Señor Jesucristo le habla de una manera tan interesante a Nicodemo. Dios hace algo que está representado bien claro aquí en la Biblia. Dios hace algo, y es que Él dijo: no me sirve que Adán se esté ocultando allá detrás de los árboles. Tampoco me sirve que Adán esté buscando hojas de higuera para cubrirse, porque eso no va a cubrir su pecado. El pecado va a estar siempre delante. Pablo, cuando se enfrentaba a esto, decía: mi pecado está delante de mí, mi pecado está presente, miserable hombre de mí. Y él se veía a sí mismo, pero gracias a Dios, él agrega: pero doy gracias a mi Señor Jesucristo, que mediante él y el acto que realizó en la cruz, pagó todo el precio de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y de Eva? Él sabía que las hojas no eran suficientes. Él sabía que las excusas no eran suficientes. Era necesario que se realizara el primer sacrificio. Entonces dice que le cubrió con, y lo dice lo dice de una manera así, no tan explícita. No dice que mató, pero para poderlo cubrir con las pieles de esos animales, tuvo que haber sacrificado a una víctima. Esto quiere decir que hubo un sacrificio para buscar con qué cubrir el pecado de Adán y de Eva. Eso hace referencia al primer sacrificio. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros hemos sido cubiertos. Hemos sido cubiertos por medio de la sangre. En un momento David, frente a la situación del pecado, en uno de sus salmos, ese salmo que es tan visible, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Y por qué estaba gimiendo David? Porque David tenía un pecado oculto. Amén. Y los pecados ocultos, hermanos, son los que están matando a mucha gente. Según los médicos, esos pecados, ellos no lo llaman pecados ocultos, pero nosotros sabemos que hay pecados ocultos. ¿Sabía usted que hay pecados ocultos a veces dentro de familias? Hay pecados ocultos. Y David, aunque había intentado arreglarlo, el pecado seguía presente. Por eso él dice en ese Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Se envejecieron, hermano, es que el pecado trae como consecuencia a una enfermedad. ¿Sabía usted eso? Hay gente que vive enfermos y la enfermedad, los médicos no le encuentran una razón verdadera, y es que hay algún pecado oculto. Le voy a contar algo que le va a parecer extraño, pero sucedió con una persona muy cercana o muy amiga nuestra. Ella no está aquí en la iglesia. Ella es de Centroamérica. Y ella tenía unas niñas, y entre ellos tenía una niña de como para esa fecha, me cuenta ella que tenía como unos 5 o 7 años. Y ella se iba a trabajar y tenía a una persona en la iglesia que era un hombre de confianza. Era como un papá para ella, decía él. Era como un papá mío. Entonces ella le dejaba a su niña de 7 años para que la cuidara. Y resulta que él comenzó a abusarla.
Esto no lo contó ella misma. La niña no decía nada. Usted sabe que cuando hay abusos es muy terrible. Yo no voy a entrar en todos los detalles, pero lo que sucede es que la niña llegó aquí a los Estados Unidos. La conocimos nosotros. Era un caso donde esta niña sufría, no se podía casar, tenía un noviazgo, se acababa el noviazgo, era una crisis. Ella se sentía culpable de un pecado que ella no había cometido. Ustedes saben, anoche estábamos mirando con mi esposa una serie sobre una niña, ya a la fecha ya tenía 35 años y pesando 360 kilos. 360 kilos. Y ya era demasiado, y esto sucedió aquí en Freeport y la trajeron aquí a Houston, y era un pecado oculto que venía en la familia desde que ella tenía 7 años. Los pecados en la niñez y en muchos pecados ocultos traen enfermedades terribles en la gente. Ahora, cuando esta hermana supo, ella me contó, cuando supo lo que le pasaba a su niña, ella odió de una manera terrible a esta persona. ¿Saben ustedes que el odio mata? El resentimiento mata, y el hombre se enfermó de cáncer. Cuando le mandaron una noticia, le dijeron: fulano de tal se está muriendo de cáncer en un hospital allá en un hospital de Centroamérica. Y él está pidiendo que por favor vaya porque quiere pedirle perdón. Y yo pregunto a una mamá: ¿le pondría usted la cara a alguien que ha hecho eso con su hija? ¿Verdad que es difícil? Y ella me dice: hermano, yo hice cualquier esfuerzo y dije, voy a ir, voy a ponerle la cara a ese hombre y voy a decirle todo lo que siento contra él. Pero cuando llegó y le vio muriéndose de cáncer, y él comienza a llorar y le dice: yo sé que hice mal, por favor, perdóneme. Ella, como cristiana, no le quedó más sino decir, ponerle la mano y decirle: te perdono. Se vino para los Estados Unidos. A los 8 días la llamaron y dijeron: ¿sabe lo que pasó con ese fulano de tal? Dijo: se sanó. Se sanó. Es que cuando hay algún pecado, hermano, solamente el perdón puede curarlo. Y hay pecados que se han cometido y no se pueden arreglar de rodillas solamente. Mire, yo siempre lo he dicho: si yo pequé contra mi esposa y hice un daño contra ella y le ofendí y hice algo mal, yo no puedo venir aquí hipócritamente y arrodillarme al frente y decir: Señor, perdóname. Mi deber es ir con ella o con él. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en el mundo religioso, buscaron dónde esconderse. A veces, ¿usted sabía que hay gente que se esconde detrás de un hábito religioso? Y ese hábito religioso no tiene que ser únicamente el hábito de un sacerdote, puede ser el hábito de un pastor, de cualquier ministro, porque es el mejor lugar para esconderse. ¿Usted sabe lo que está sucediendo en este momento en la Iglesia Católica? Las demandas que están habiendo, todo lo que está sucediendo, porque muchos se están escondiendo detrás de su hábito religioso para decir: todo está bien. Pero nosotros sabemos que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, entonces, cuando este hombre viene y le dice al Señor Jesucristo lo que le dijo, y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo, se estableció un principio. La vida cristiana, la vida de salvación, el perdón de los pecados, no es un asunto de la religión, es un asunto de redención nada más. No es por otro medio, aunque el mundo esté lleno de gente religiosa, y a veces hay gente más religiosa que nosotros, eso no podemos negarlo. A veces yo me pongo a pensar, hay gente pero tan religiosa que hacen cualquier cosa y nos dan ejemplo de su religión. Pero hermanos, si la gente se salvara por religión, entonces muchos estarían ya entrando al cielo. Pero la Biblia dijo, y Jesús dijo, que solamente es por medio de Él. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera. Entonces, la religión no es el medio. La única forma es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando
más bien cuando David, y voy a leerles el pasaje porque es muy hermoso y quiero que me acompañen para leer los pasos que da David en el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué está diciendo David eso? Porque mientras él religiosamente se cubrió con las hojas que le proporcionaba la religión, el pecado seguía presente. Pero cuando lo vemos en el Salmo 51, mire cómo lo dice en el Salmo 51, es cuando él dice: ahora ya no busca las hojas de la religión, no busca la manera para ocultarse detrás de los árboles, sino que dice: ahora ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones, límpiame, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, está presente ahí. Es cuando entonces David dice: pero bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad. No es un asunto de religión. Tú no eres perdonado porque seas miembro de la iglesia Renacer o porque seas miembro de una iglesia evangélica. Yo siempre lo digo de esta manera. La iglesia evangélica no te perdona pecados. ¿Me escuchó eso? Y yo siempre lo digo, yo no confieso ser salvo porque sea evangélico. No. Yo confieso que soy salvado porque he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Estoy aquí en la iglesia porque es el sitio donde mejor encuentro encuentro la manera de poder agradar a Dios, de alabarle, de bendecirle, de escudriñar su palabra. Pero la iglesia no me salva a mí. La iglesia es algo así como en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. La iglesia es solamente el sitio a donde llegamos aquellos que llegamos enfermos, heridos por el pecado, y fuimos puestos en las manos del mesonero que representa al Espíritu Santo, y que él recibe una consigna de parte de Jesús y le dice: cuídamelo hasta que yo regrese. Cuando el hermano Marcos estaba cantando el canto que él hizo, no sé si algunos se fijaron en esa parte cuando él habla sobre el arrebatamiento. Hermanos, y aquí se cierra el punto al que quiero llegar. Cuando usted y yo vinimos a Cristo y Él nos trajo al mesón, el mesón representa la iglesia, pero el mesón es como el hospital. Al hospital no llegan sino los enfermos, y nadie puede decir que aquí alguien llegó sano. Todos llegamos con una enfermedad, ya sea a esta o a la iglesia donde usted llegó. Llegamos enfermos. Fuimos puestos en las manos del mesonero, que es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 10 verso 35 lo dice. Y el Señor sacó de su bolsa 2 denarios y se los entregó al mesonero, y le dice: cuídamelo hasta que yo regrese por él, y todo lo que más gaste yo lo pagaré. Hermano Marco, lo que usted cantaba hoy ilustra exactamente lo que estaba diciendo. Cualquiera de estos días el Señor va a venir y va a decir: ¿dónde está el enfermito que yo traje y puse ya en el campo? Voy a llevármelo porque ya está sano. Y él va a comenzar, ¿cómo es que decía el canto? Seremos investidos de una vestidura real y seremos levantados y nos iremos con el Señor. Pero no nos vamos con el Señor porque seamos miembros de la iglesia. Nos vamos con el Señor porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Nos vamos con el Señor porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si usted ha sido lavado con esa sangre, usted es parte, ahora sí, de eso que el Señor se va a llevar.
No es un asunto de religión, es un asunto de convicción, de creer en Cristo. El que cree en Cristo, dice la Biblia, el que cree en Cristo tiene la vida, el que no cree en Cristo no tiene la vida. Y es interesante cuando yo pienso en la obra que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y lo vamos a estar celebrando durante esta semana. Mire, cuando llegamos a la cuarta palabra, yo no voy a hablar sobre eso ahora, alguien va a predicar sobre eso el viernes, pero cuando llegamos a la cuarta palabra y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Dios estaba colocando sobre su Hijo Jesucristo toda la carga del pecado de toda la humanidad. Escúcheme bien esto. No estaba colocando allí la carga de los pecados de los evangélicos. No, estaba colocando la carga de pecado de toda la humanidad. Ahí estaba incluido Hitler, Nerón, Maduro y todo el que usted quiera. Ahí estaban incluidos sus pecados, así como los suyos y los míos. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, lo que hacemos es aceptar el acto que Dios hizo. Y aquí voy a decir algo que usted ha escuchado con frecuencia, que cuando oramos por alguien le decimos, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Yo no encuentro en la Biblia que cuando alguien se convierte se escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Sabía usted? Ni siquiera quiero que lo vea. En cambio, sí encuentro, por ejemplo, en Apocalipsis que dice, y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, escúcheme esto, cuando Cristo murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, los nombres de todos los hombres fueron puestos en el libro de la vida. Todos. ¿Por qué? Porque la salvación no fue para tres, la salvación fue para el mundo. Porque de tal manera amó Dios a los evangélicos, no dice así. De tal manera amó Dios al mundo. Aún aquellos que usted cree que no sirven para nada, a eso también Dios amó. La diferencia, ¿dónde está? En que va a llegar un momento en que ese hombre o esa mujer, ese niño, van a decirle sí a Dios. Entonces ahí es cuando va a venir el ángel del Señor o no sé quién él tiene listo y va a decir, bueno, Juan Marcos de no sé qué no aceptó el plan de salvación, su nombre es borrado del libro de la vida. En el libro de Apocalipsis dice que aquellos que le estamos siguiendo a él, dice, y yo no borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese libro de la vida inscritos, porque nuestros pecados han sido perdonados, pero han sido perdonados porque le hemos dicho sí a Dios. Cuando nosotros hicimos ese acto, usted hizo ese acto, entonces nacimos de nuevo. Ahora eres una nueva criatura. Y eso no es un asunto religioso, es un asunto de una convicción real en Jesucristo. Usted es un cristiano.